Y bueno, voy a compartir un poco de mi historia, voy a compartir un poco de mis valores, de lo que pienso y de algo que es muy fundamental, que yo considero que una de las mejores attributes de una persona es la resiliencia. También quiero pedirles una disculpa en advance, porque yo llevo 26 años viviendo fuera de México y algunas palabras ya no me salen en español, lamentablemente, pero voy a aprender, ¿ok? Resiliencia es una capacidad necesaria para superar los desafíos. Todos nosotros sabemos que en la vida nada es fácil, que el trabajo, la persistencia y la visión requiere de mucho trabajo, de mucho drive, de mucha persistencia, de caerse y levantarse, de fracasar y de empezar de nuevo, de poner todo en la línea, poner todo, a veces para perderlo todo, pero para ganarlo todo a su misma vez. Voy a iniciar con un video, un reportaje de Univisión. Tenemos el control. Si podemos tocar el video, por favor. Israel Reyes Gómez tiene 45 años y desde niño soñaba con ser científico. Tras la muerte de su madre fue entregado en adopción y a los 17 salió de Chiconautla, Estado de México, en el centro del país, en busca del llamado sueño americano. Intentó cruzar a Estados Unidos de manera ilegal por el desierto, pero la patrulla fronteriza lo capturó y lo deportó. Yo sé exactamente qué se siente cruzar la frontera, cruzar el río, caminar 12 horas en el desierto y pues perder todo. Con solo $300 en el bolsillo volvió a intentarlo hasta llegar a Denver. Había obtenido una carta de aceptación de la universidad, pero como no contaba con documentos ni con dinero para la inscripción, recibió ayuda de un maestro y a escondidas cursó los primeros semestres como oyente. A la par, trabajaba dentro de la escuela. Me dijo, es que tú no pagas impuestos, tú no puedes tener acceso a esta educación. Le dije, no, yo trabajo como janitor, como barrendero, pago mis impuestos, todo el dinero que gano es para dos cosas, para pagar mi comida y para pagar mis libros. A los 23 años creó su primer software que fue utilizado por agencias de investigación en Estados Unidos. Hoy está al frente de una empresa en Nueva Zelanda y colabora con la Universidad de Harvard. Regresó a México con un proyecto de apoyo a jóvenes del Instituto Politécnico Nacional. Creo que en Estados Unidos nos han visto como braceros, porque nomás tenemos brazos. Para esta experta, el perfil del migrante mexicano ha cambiado, pues muchos de ellos son altamente calificados. Hoy de cada 10 empresas ya hay 3 en las que hay mexicanos involucrados, ya como también miembros o dueños de estas empresas. Ahora, Israel Reyes es candidato al Premio Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Al conocer la vida de indocumentado en Estados Unidos, dice que en caso de obtener este galardón, donará el reconocimiento económico a favor de los jóvenes soñadores conocidos como Dreamers. En la Ciudad de México, María Elena Pazzi, Univisión. Bueno, muchas gracias. Pues les voy a compartir qué pasó en mi vida desde el principio y qué pasó en 1991. Cuando yo tenía 6 años de edad, a mi mamá le detectaron cáncer. Yo venía de una familia muy humilde. Mi mamá es de Michoacán, mi papá de Jalisco. Y ellos emigraron a la Ciudad de México, no tenían educación, mi papá no sabía leer ni escribir, y empezaron a trabajar en La Merced, aquí en la Ciudad de México, vendiendo queso y crema. Vivían en el Peñón de los Baños, en una colonia cerca del aeropuerto, y después se fueron de paracaidistas a una zona que se llama Chiconautla. Y ahí empecé mi infancia. Es una zona de vulnerabilidad y de alto riesgo porque era una zona irregular. Casi como una ciudad perdida. A los 6 años, mi madre decide darme en adopción y me dieron a un convento en el estado de Hidalgo, en el convento que se llama el Convento de las Rosas. Ahí
de niño a mí me dio depresión y me gustaba leer mucho y me gustaba dibujar. Así empecé con la autodisciplina de que los libros, que la lectura y que eso de leer hacía que me olvidara de los problemas, de que extrañaba a mi familia, que extrañaba a mi hermano. Me dieron en adopción varias veces y siempre me regresaban al convento porque no me podía adoptar, porque ya tenía 6 años y no podía integrarme a las familias. Yo recuerdo que las familias realmente me trataron muy bien, pero yo no podía integrarme. Entonces, cuando ya tenía 10 años, 11 años, me regresaron al Estado de México porque me iban a dar en adopción al DIF. Entonces ya mis tías dijeron que ellas me iban a adoptar o que iba a vivir con algunas tías. Una tía mía me dijo que la manera más viable para mí quizás era inscribirme a la secundaria, a una escuela militar, que es la base aérea de Santa Lucía en el Estado de México, y que ya que una vez que terminara mis estudios de secundaria, que ya podía ser soldado y que ya podía ser independiente, porque toda mi familia era de escasos recursos económicos. Cuando entré a la secundaria, yo siempre tuve ambiciones. Yo dije, no, yo no quiero ser soldado, yo quiero ser un piloto. Es la Fuerza Aérea Mexicana de ahí de Santa Lucía. Entonces pregunté que qué se necesitaba para ser piloto. Entonces me dijeron que había que estudiar un bachillerato en matemática y en física. Cursé mis estudios de secundaria y efectivamente encontré el Instituto Politécnico Nacional en el área de las vocacionales. Presenté mi examen y pasé y obtuve una ubicación donde yo la solicité, que era la vocacional 4, porque me habían dicho que era la mejor vocacional. Y bueno, fue un error de logística porque pues tenía que cruzar desde el Estado de México hasta llegar a Constituyentes, donde estaba la vocacional. Y bueno, a veces me quedaba con diferentes tías. Ahí, en esa institución, en la vocacional 4, un profesor me cambió la vida. Cuando yo estaba estudiando, obviamente pues se veía que tenía problemas porque no tenía trabajo, vivía un poco mal, había muchas carencias en la Ciudad de México, del Estado de México, de esos lugares. Entonces mi profesor Piñeiro me dijo, oye Israel, yo creo que aquí tú no tienes esas oportunidades o no tienes los recursos. ¿Por qué no te vienes a vivir a mi casa? Yo te voy a ayudar. Pero como a mí me habían dado de niño en adopción y no había tenido buena experiencia, no por las familias, sino por mí mismo, que me daba estrés y que no me acomodaba, no quería hacer una ilusión de que iba a estar en un hogar y que iban a estar las cosas bien. Y tenía 16 años. Entonces le dije a mi profesor Piñeiro que no, que realmente no tenía problemas. Y que todo estaba bien. Entonces él me dijo, Israel, bueno, si no quieres está bien, pero deberías de ir a la United States Embassy, a la Embajada de Estados Unidos y hacer un examen, porque yo creo que a lo mejor te podrían dar algunas oportunidades en Estados Unidos. Realmente mi maestro pensaba que yo era muy bueno en la matemática, pero yo no creo que era tan bueno, sinceramente. Lo que pasa es que yo de niño dibujaba mucho y encontré un secreto. Encontré el secreto de que la matemática siempre está reflejada en figuras. Y recuerdo precisamente el momento en que ese maestro creyó en mí. Fue en un momento que dijo que quién sabía la distancia entre 2 puntos. Entonces yo alcé la mano y dije que yo sabía. Entonces me dijo, dime. Y dije, no, es que yo necesito pasar al pizarrón y dibujar. Y lo que yo hice, en ese tiempo ya nomás habíamos llevado álgebra y trigonometría. Y esa era una clase de geometría analítica. Pero tenía imaginación. Y puse 2 puntos y en esos 2 puntos dije, bueno, este punto está en una distancia X, este otro punto está en una distancia X
más otra distancia arbitraria. Y hice un triángulo con mucha imaginación. Y le dije que de un punto a otro punto puede haber un círculo, puede haber un triángulo, puede haber una línea, pueden haber muchas cosas. Pero en este caso podríamos imaginar que era un triángulo y que podíamos aplicar el teorema de Pitágoras para decir que la suma de los lados es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces yo deducía las fórmulas, no me las grababa, pero a través del dibujo encontraba las formas de cómo aplicarlo de antes para encontrar esas fórmulas. Y así fue cuando él me dijo que si yo demostraba eso en una universidad de Estados Unidos, que me iba a ir muy bien. Entonces fui a la embajada de Estados Unidos. Recuerdo que yo creo que se les hizo muy inusual porque yo llegué con mucha ingenuidad o con mucha ignorancia y les dije que yo quería presentar un examen porque un maestro me había dicho que fuera. Entonces me vieron un poco medio raro y dijeron, es que nosotros damos becas para universidad, pero no para high school o para preparatoria. O tienes que ser muy bueno o tienes que ser un buen deportista. De otra manera es muy difícil. Pero en fin, dijeron que iban a preguntar en las universidades de Estados Unidos, que iban a preguntar y que los que contestaran me iban a dar un examen. Y efectivamente, como 5 o 7 universidades respondieron a la petición y a las 4 semanas me citaron a hacer el examen. Yo había dicho que en lo que era yo bueno era en la matemática, en lo demás no era tan bueno. Entonces me hicieron un examen de matemáticas, supongo que lo pasé porque a otras 4 semanas después me llegó una aceptación de Louisiana State University. Entonces yo estaba muy contento porque aunque no sabía inglés, podía entender y traducir que era una carta de aceptación. Y bueno, fui con mis tías, llegó con una tía, la tía me localizó y le dije a Piñeiro que sí me habían aceptado, pero había un problema. Como no hablaba inglés y tenía yo que tener una parte que le dicen el enrollment para el TOEFL, me pedían dinero, me pedían $5,000 para esos 6 meses de proceso. Sí habían dicho que la parte del examen que hice que era muy compelling, que estaba muy bien, pero que no tenía el idioma y que no podían inscribirme inmediatamente hasta que dominara el idioma a un 70-80%. Entonces, por eso eran los $5,000. Bueno, pues viviendo en una situación restringida, pues $5,000 era muchísimo dinero. Yo me acuerdo que a veces tenía 10 pesos o 20 pesos para todo el día para comer. Entonces $5,000 era fuera del spectrum de lo que podía alcanzar. Entonces no me dio tristeza ni no me desilusioné, pero me dio como que una esperanza de que aunque no fuera Estados Unidos, podía llegar a ser alguien aquí en México, porque para mi perfil o para mi scalability, ese ya era un achievement. Entonces yo ya estaba dispuesto a no ir a Estados Unidos. Sin embargo, Piñeiro me dijo que estaba muy bien, pero que era mucho dinero, que no se podía. Y me dijo, pero hay que tomarlo por el lado bueno. Entonces mi tía, la que me había llevado allá al convento de las Rosas, me dijo, ella no se casó y no tenía hijos, y fue de las tías con las que yo más viví en esa infancia y en la adolescencia. Pues me dijo, mira Israel, no tenemos dinero, pero te puedo conseguir $300. Y me dio $300. Y mi tía me dijo que a lo mejor me fuera a Estados Unidos y que preguntara allá en dónde tenía familiares. Y se me hizo una buena idea. Entonces empecé a preguntar y mi papá es de Jalisco y yo tenía muchos primos, de esos primos que uno nunca conoce, nunca ha visto, pero que te dicen que tienes primos allá y allá y allá. Entonces, ellos ya vivían en Colorado, tenía primos en Colorado, en California, en Texas, en Wisconsin. Pero yo dije, me voy a ir a Colorado por algo. Y me dieron un teléfono de un primo que se llama José y me dijeron, cuando tú llegues a Denver, le hablas de cualquier gasolinería y él va a ir por ti. Entonces, lo que yo hice con esos $300 en 1991, recuerdo bien la fecha, fue el 1 de febrero,
me fui a la Central del Norte, aquí en la Ciudad de México, con una mochila, una gorra y mi carta de aceptación de Louisiana State University en mis jeans. Llegué, compré mi boleto de Omnibus de México y me fui a Ciudad Juárez porque yo vi en el mapa pues, que de Ciudad Juárez había que cruzar Texas y ya llegaba uno a Denver. Y fui con mucha ingenuidad y con mucha ignorancia, pero totalmente decidido a que sí podía ser, que sí era factible. Bueno, realmente no sabía el reto al que me estaba enfrentando. A veces, y siempre lo digo, en ocasiones ser ignorante es bueno, es una cualidad, porque nos enseña a ser más audaces, nos enseña a tomar riesgos que a lo mejor no los tomaríamos en condiciones normales. En fin, llegué ahí a Ciudad Juárez, a la terminal, en la mañana, y pues ya me bajé del autobús y empecé a ver o a observar quién más o menos tenía el perfil de que se veía que iba a cruzar así como yo. Y ahí conocí a otra persona que también me cambió la vida. Por eso nunca me olvido de estos nombres ni de estas personas. Y ahí conocí a Epifanio Pérez, un joven que yo creo que era 1 año o 2 años más grande que yo, y él era de Cuauhtémoc, Chihuahua. Se veía como en mi perfil. Me le acerqué y le dije, oye, disculpa, ¿tú sabes cómo cruzar, cómo irse para el otro lado? Y él me dijo muy confidente, sí, yo voy cada año, trabajo en el campo y me regreso. Si quieres, vente conmigo. Y yo le dije, perfecto. Entonces, yo nunca había estado en la frontera, no tenía idea, pues lo único, mi universo era nomás el Estado de México y la Ciudad de México. Entonces Epifanio me dijo, mira, nos vamos a ir a un área que se llaman Los Arenales, pero nos vamos a cruzar en la tarde, no de día. Yo le dije, ok, no hice muchas preguntas. Fuimos, compramos un poquito de comida, yo pues llevaba $300 menos lo que me había costado el autobús y yo pensaba que iba a estar fácil. Tomamos un taxi como alrededor de las 4 de la tarde que nos llevó ahí a un área que se llaman Los Arenales en Ciudad Juárez, los que conozcan por allá. Y bueno, llegamos ahí Epifanio Pérez y yo. Esperamos hasta que se hicieran más o menos las 6:30, 7 de la tarde, cuando no era ni de día ni de noche. Y él me dijo que a esa hora íbamos a cruzar. Después ya llegaron otras personas, otros grupos y se empezó a reunir ahí una parte de gente. Y él me dijo que lo más seguro era de que nosotros dos pues nos fuéramos, ¿no? Independientemente de los otros grupos. Ok. Como a las 6:30, en ese tiempo no había muro, nomás había un alambre de púas y un letrero pues que decía United States of America, not trespassing, y bueno, el lado de México. Entonces, muy fácilmente nos cruzamos y empezamos a caminar el desierto o esa área de Los Arenales. Pues ya como a las 2, 3 horas de caminar, pues yo ya me cansé porque aquí en la Ciudad de México nosotros no estamos tan fuertes como en el norte. Allá en el norte la gente trabaja más o tiene más intercambio con el campo. Entonces, pues Epifanio estaba muy ágil, muy fuerte y yo ya caminando de subida y de bajada y entre la arena, yo ya no aguantaba y le digo, oye Epifanio, pues yo creo que tú síguele. Y yo ahí le sigo, ahí te alcanzo, pero no quiero make you late o retrasarte, pero yo voy a tomar un break o un descanso. Y me dice, no, eso no puedes, porque lo único que nos guía ahorita son las luces de New Mexico y de Texas, que era lo que veíamos, pero lejos. Si te quedas, descansas y te duermes, va a salir el sol, te va a agarrar el día y ya no vas a ver las luces, entonces te vas a perder en el desierto, porque es muy peligroso. Y sí, efectivamente, estábamos en un área donde lo único que se veía lejos eran esas luces. Entonces me dijo también, si te acuestas porque tú estás caliente y hace frío, los alacranes y las víboras te van a llegar. No, aquí una vez que ya empieza, ya uno no se puede parar, hay que seguirle. Y luego volteaba yo para el lado de México y pues ya todo estaba oscuro porque no había nada, porque salimos de un lugar donde no hay casas ni luces. Entonces ahí me entró miedo y me entró reflexión. ¿Hasta dónde uno puede llegar en un fracaso, pero hasta dónde puede llegar del otro lado en lo que uno está pensando?
Pues después de ese miedo y de esa ansiedad, porque pues no había nadie, dije, no, pues sí, no hay otra. Y se me quitó el hambre, se me quitó el frío y se me quitó el cansancio y seguimos caminando. Y llegamos al lado de Nuevo México y después ya de ahí, al Paso, y del Paso ya nos separamos y yo investigué cómo llegar. Llegué, me dijeron que había que salir por autobús, en fin, llego a Las Vegas y en Las Vegas me deportan, ahí me agarraron. Estaba ya muy triste porque ya sentía que estaba del otro lado. Decían que el Border Patrol nomás trabajaba y operaba en 20 millas en la frontera, pero por algún motivo estaban allá en Vegas. Me regresaron y bueno, me volví a regresar, pero ya por el río. Ya decidí que el desierto era muy pesado y pasé por el río. En fin, me tardé 28 días en llegar a Denver. Yo iba con un sueño y con una esperanza. Y ese sueño era de que yo quería ingresar a una universidad en Estados Unidos. Llevaba mi carta de aceptación y sabía que yo podía hacer algo. Ok, llegué, le hablé a mi primo me recogió en la gasolinería y le conté inmediatamente mis planes, que yo quería entrar a la Universidad de Colorado. Y él me dijo que era muy difícil, que ni los gringos podían entrar, entonces pues mucho menos yo. Y yo dije, no, es que yo tengo una carta de aceptación de Louisiana State. Fui, al otro día de que llegué, un día dormí todo el día y al otro día me paré, me bañé y fui a la universidad y vi dónde era la oficina de admisiones. Y ahí conocí a otra persona que me cambió la vida, que es el doctor Paul Encinias. Él era el director de admisiones en ese momento. Llegué yo y le dije que tenía una carta de aceptación y le saqué la carta y se la enseñé y yo honestamente pensé que me iba a decir, you are welcome, this is home, we can make a transfer. Y yo estaba muy contento, yo estaba seguro que ese era el caso. Y me dice, no, pues ¿quién eres? No, pues Israel Reyes. ¿Dónde está tu visa? No, pues no tengo. A ver, tu pasaporte. No, pues tampoco tengo. Y dice, no, es que en primera, yo no sé quién eres. En segunda, esto es de Louisiana State University. Yo no te puedo hacer un transfer. Dice, y además eres ilegal. No, pues no se puede. Y ya le digo, es que yo no tenía los $5,000, no tengo manera de conseguirlos y pues no me iban a dar la visa y me vine y crucé el desierto y crucé el río. Dice, pues, pero lo siento, pero pues no se puede. Entonces, no me dio tristeza, pero yo dije, ok. Antes de que yo saliera de su oficina, yo ya tenía en mente qué iba a hacer. Dije, bueno, ok, no me van a aceptar, pero me voy a venir de oyente a la universidad. Llegué a la casa con mi primo y me dice mi primo, que muy buen primo, yo lo quiero mucho, me dice, ¿qué pasó, primo? Y le digo, no, pues no me aceptaron. Y me dice, ya ves, te dije, primo, que no, que eso está muy difícil. Mira, mejor ponte a trabajar, te consigo trabajo, olvídate de la escuela. Y yo digo, no, sí quiero trabajar, pero también quiero ir a la escuela. Dice, no. Y le digo, ok, primo, consígueme trabajo y préstame $200. Entonces yo dije, voy a ir a la tienda y me voy a vestir como gringo. En ese tiempo, en 1991, se utilizaban las playeras fosforescentes, los shorts y los tenis y la mochila. Entonces me prestó mi primo. Al otro día fui ahí a la 16th Avenue y me corté el pelo, me puse como gringo, compré una mochila de gringo y empecé a ir al otro día de oyente a la escuela, como si me hubieran aceptado. Eso nomás yo lo sabía. Empecé a ir a la escuela, vi dónde estaban las clases de matemáticas, las clases de inglés, hacía mis exámenes, entregaba tareas y todos los maestros me decían que por un motivo raro mi nombre no aparecía en listas. Y yo le echaba la culpa a las computadoras, porque apenas empezaban las computadoras. Yo decía, pues yo no sé, pero pues yo siempre colectaba todas las tareas y los exámenes porque era como evidencia, ¿no? Y decía, pues no se preocupen, ya se arreglarán, está bien. Entonces, yo ya muy bien en el inglés, en 3 meses ya hablaba inglés, seguía con mi matemática y ya iba 6 meses. Trabajaba, tenía 2 turnos.
De 5 de la tarde a 10 de la noche trabajaba de barrendero en unas oficinas. Y en esas oficinas había un despacho de ingenieros. Y a veces había un joven que yo creo que estaba estudiando su maestría porque yo veía que hacía cálculo matemático. Yo era el barrendero. Y luego llegaba y le decía que yo sabía hacer esas ecuaciones. Y me decía, a ver, y se las hacía y se quedaba sorprendido. Y luego decía, pero ¿por qué eres barrendero? Pero pues no explicaba todo, ¿no? Y dice, bueno. Y de 10 de la noche a 6 de la mañana era barrendero en la universidad, ahí en la biblioteca, en the library, en la biblioteca. Que por cierto era el peor de los barrenderos porque no era bueno en eso. Los baños los lavaba muy rápido y a veces no bien. Y las basuras rápido las recogía, tenían en las plastic bags y las ponía. Y para no aspirar, ahí crié mi primera invención. Porque cuando en la librería tenían alfombra y cada que los estudiantes cortaban papel, quedaban pedacitos blancos. Entonces el supervisor se fijaba cuando alguien hacía el vacuum o no, porque pues, había papelitos. Entonces lo que yo hice, en una escoba le puse tape y ya nomás iba con la escoba y con el tape recogía eso blanco y así me ahorraba pues, mucho tiempo de aspirar y ese tiempo lo utilizaba para estudiar. Entonces, pues yo ya vivía, pues como se dice en la universidad, ya la conocía bien, era barrendero de noche, estudiante de día. 6 meses después, estoy en la cafetería, en el área que se llama el Tivoli. No sé si alguien de aquí ha estado por ahí en la Universidad de Colorado. Bueno, hay un área que se llama el Tivoli, que es la cafetería. Entonces estaba yo tomando mi comida y yo siempre caminaba de este lado. Pero por algún motivo, alguna razón, había algo aquí, una bolita de personas que decidí voltear para este lado. Entonces, cuando estoy volteando para este lado, ¿quién creen ustedes que estaba al lado mío y que no me había dado cuenta? Paul Encinias, el director de admisiones. Pues cuando lo vi y él me vio, para mí fue como ver a la migra. Porque era ilegal en dos lados. Era ilegal en el país, pero era ilegal en la universidad. Entonces yo creo que mi cara me delató completamente, porque cuando lo veo, me dice, yo te conozco. Y yo, dentro de mí, yo estaba pidiéndole a Dios, no, que no me reconozca, que no me ubique. Entonces me queda viendo, pero como que no me ubicaba. Ya 6 meses después, pues ya había comido más, pelo cortado, ya me veía diferente, ¿no? Él me había visto 2 días después de 28 días de cruzar el desierto, el río y todo. Y de repente ya me ubica y me dice, tú eres el mexicano, tú eres el mexicano que vino. Pero, ¿quién te dio la admisión? Si yo soy el director de admisiones. Entonces yo no le quería contestar, ¿no? Entonces, pues no le contesto y me dice, ¿quién te admitió? ¿Quién te dio la admisión? Y le digo, bueno, pues nadie. Y dice, deja tu comida, vente a mi oficina. Y él genuinamente estaba molesto conmigo, estaba enojado. Entonces, en ese camino del Tivoli al North Classroom, donde estaba su oficina, se me hizo eterno. Estaba yo espantado y dije, no hombre, ya es la migra, ¿no? Pero me puse a pensar y dije, no me puede correr de la universidad o expulsar, pues porque no soy estudiante. Ni tampoco me puede deportar, pues porque no es la migra realmente, ¿no? Entonces, pues no hay nada que perder. Es más, yo ya estaba pensando, si me corre ahorita, mañana me voy al Louisiana State University y ya llego speaking English y diciéndoles, thank you, I don't need the TOEFL and I don't need the enrollment. Ya puedo tener mi beca. Eso es lo que yo pensé. Entonces, me lleva a su oficina, me sienta precisamente donde yo había estado 6 meses antes y me dice, pues que yo era una persona pues mala. Me dice, you undermine my word. O sea, como que me dijo, te burlaste de mi palabra. ¿Cómo es posible que te dije que no y que tú te dieras la autoadmisión y te vinieras aquí a la escuela? Eso es malo, eso es imposible. ¿Cómo es posible que no respetes, que no sabes el proceso? No, y me empieza a regañar genuinamente.
Entonces yo lo escucho, ya lo escuché. Entonces yo le dije, mira, Paul, thank you very much, and I'm really sorry. I never had the intention of undermining your work. Nunca tuve la intención de burlarme de ti o de burlarme de tu palabra. Pero mira, te voy a decir algo. Yo te comenté que crucé el río, crucé el desierto y que realmente no tengo un lugar donde vivir en México. Ahora, lo que yo creo y en lo que yo sinceramente quiero es ser alguien de bien para la sociedad. Yo quiero ser un ingeniero, yo quiero estudiar, yo quiero tener dignidad, yo quiero tener respeto y yo quiero hacer eso a través de educándome, de la educación, porque es el futuro que yo veo. Si tú me estás diciendo que una persona que quiere ser alguien en la vida por estudiar y prepararse y contribuir a la sociedad está mal, pues el que está mal eres tú. Porque entonces, ¿qué opción me das? ¿De irme a la calle, de ser alguien de mal, de hacer algo malo? Yo no estoy robando ni estoy haciendo nada malo. Entonces me dice, no, sí, porque no pagas impuestos. Le digo, no, ¿sabes qué? Que yo soy el barrendero aquí. Es más, de noche yo hago esto y esto. Dice, ¿cómo? Sí, trabajo 2 turnos y te lo puedo comprobar. Tenía mis paycheck, porque ahí en el paycheck pues quitan el income tax y todo eso. Le digo, te lo puedo comprobar. Pago impuestos como cualquier otro ciudadano y estudio como cualquier otro estudiante. Simplemente pues que no estoy en listas. I'm not enrolled. And I'm not from here. Pero pues estudio y me preparo. Entonces ya se quedó pensando y me dice, ok, ¿sabes qué? Pues sí, me conmovió esto. En 40 años de ser profesor y todo, nunca he visto un caso como este. No sé dónde vives, ni dónde vengas, ni qué tan dura sea la vida, pero bueno, a ver, dame 5 nombres de tus profesores, de los que tú quieras, porque les voy a preguntar sobre ti, y tráeme todo tu historial de donde has trabajado. Ya eran 6 meses, para esto ya hablaba bien inglés, ahí sí ya le entendía y me entendía al principio, ahí como que nos medio entendíamos, pero sí reconoció que, me dijo, at least your English has been improved significantly. Y bueno, le dije, no, también mi matemática, I'm better in mathematics. Entonces, voy con un profesor, Joe Simons, que hasta en la actualidad es mi amigo, porque también es otra de esas personas que conocemos en la vida, que nos cambia la vida para bien, ¿no? Entonces, salgo de su oficina, pues corriendo con el resultado o con el outcome que pues no esperaba que ese iba a ser el outcome. Yo pensé que sí me iba a correr, pero como que no me corrió. Entonces salgo casi corriendo y me voy directamente al laboratorio de matemáticas donde estaba Joe Simons, quien me había enseñado cálculo y geometría analítica, línea álgebra. Entonces llego y yo participaba mucho en su clase, me conocía bien, me ubicaba bien. En las clases en Estados Unidos en ese tiempo eran clases muy grandes, de 70 estudiantes, 80 estudiantes en unos auditorios. Entonces realmente no había problema ser oyente en esas clases porque nunca pedían el ID. Llego con Joe Simons y le digo, Joe, va a venir Paul Encinias a buscarte. Y dice Joe, ¿pero por qué? Le digo, no, pues dice, es que él es el de admisiones, ¿no? Le digo, sí, pero va a venir a verte. Dice, no, pero es que yo no tengo, no, es que te va a preguntar sobre mí. Y en ese tiempo decir que uno era ilegal era como decir que uno tenía lepra en la cara, porque lo veían muy mal, era como algo muy malo. Y le digo, Joe Simons, es que soy ilegal en la escuela y soy ilegal en el país. Y entonces Joe se espanta, dice, no, es que, ¿cómo? Le digo, no, pero no te estoy pidiendo que mientas o que digas algo que no es. Él te va a venir a preguntar cómo es mi carácter y cómo voy yo en la clase. Si tú con toda confianza le das tu propia opinión, pues eso va a ser suficiente, ¿no? Y dice, bueno, eso sí lo puedo hacer, pero no, pues es que esto no está bien. Y le digo, no, yo sé que no está bien, pero tú habla con Paul Encinias cuando él te busque. Y bueno, ya Paul Encinias habló con Joe Simons y Joe Simons le dijo, no, pues sí, pues aquí va muy bien, estas son sus calificaciones, nunca las hemos podido registrar, pero sí es, pero sí, nunca falta las clases, siempre participa, siempre entrega los trabajos. Ya le dije muchas veces que no estén listas, pero él sigue viniendo y sigue haciendo todo. Entonces, así ya Paul Encinias me da una oportunidad y me dice, ok, Israel, no puedo cambiar tu situación legal, pero sí te voy a permitir que sigas en la universidad porque
se ve que eres alguien que quiere ser de bien. Entonces, así yo me inicio. Ya Joe Simon se convierte en mi mentor, en mi advisor, y él fue el que me dijo que estudiara como minor, como ciencias de la computación o computer science. Y bueno, a través de eso, pues ya obtuve mi primer empleo, que por cierto lo tuve como ilegal, pero ya trabajando en sistemas de infraestructura, y es cuando creé mi primer software, que fue el que realmente como que me abrió las puertas. ¿Dónde está? Ok, y esta es una frase que la pensé por mucho tiempo. Y siempre dije que solo aquellos que intentan lo absurdo podemos o pueden alcanzar lo inimaginable. Perdón, yo ya no soy ni de aquí ni de allá. Esto también lo dijo Einstein, que solo aquellos que piensan lo absurdo podremos alcanzar lo inimaginable. También yo creo en que las oportunidades no hay que buscarlas. Es mejor crearlas y compartirlas. Que si no encontramos esa oportunidad porque no está ahí en ese momento, pues hay que crearlas. Y creo que fue precisamente lo que yo hice. Cuando Paul Encinias me dijo que no me iba a aceptar, yo no podía tomar ese no como no, porque era mi vida, era mi futuro. Entonces, yo psicológicamente convertí ese no en un sí. Y después ya se hizo en un sí verdadero, pero tardó 6 meses. Esta foto es de esta foto es precisamente alrededor de unos 6 meses antes de que yo saliera de México, porque entre todo lo que hice, entre todos los trabajos cuando fui adolescente, la hice de soldador, la hice de vendedor de naranjas, la hice de vendedor de pescado, y bueno, y la otra foto es en Harvard University, porque colaboro con algunos profesores de allá, de la Universidad de Harvard, del área de Kennedy School of Government y el área de Business School. Y es la paradoja, es que realmente cuando nosotros embrace o cuando nosotros enfrentamos nuestros retos que tenemos, podemos convertir esos retos en oportunidades. Que quizás hoy seamos un lavaplatos o un barrendero o un soldador, y quizás en 10, en 15 o en 5 años lleguemos a ser alguien completamente diferente. Pero todo depende en nuestra visión individual, nuestra determinación y nuestra persistencia para seguir trabajando en eso. Yo nunca me imaginé que iba a estar en Harvard o que iba a estar en MIT o que iba a estar en Stanford, pero lo que yo sí imaginé es que sí podría llegar a ser alguien a través de la educación. Y bueno, esta foto es de hace un par de años. Esta fue una publicación que salió en Reforma, donde hablaba un poco de mi trayectoria. Y de Chiconautla, los que son de aquí del Estado de México, no sé si conozcan Chiconautla, pero Chiconautla es una zona muy marginada. Y bueno, de ahí, de Estados Unidos, cuando hice mi primer software, me abrió las puertas. El software lo empezaron a utilizar las agencias de investigación de Estados Unidos, y esto también fue algo que yo no esperaba, ni contaba con eso. De hecho, la universidad me regañó. Ya la Universidad de Colorado me dijo que hice un error. Lo que pasa es que yo ingresé a trabajar aquí en el .com, en una empresa de finanzas, y configurábamos los ruteadores Cisco, los ruteadores electrónicos. Y en Israel, Palestina, Jordania, había un problema de que cuando se descomponía un ruteador, aunque nosotros lo mandáramos, ese dispositivo, en 24 horas con UPS o DHL o FedEx, tardaba 6 meses en estar en operación, porque las agencias de seguridad, las agencias militares, tenían que verificar que ese dispositivo no iba a ser de uso militar. Entonces, se tardaban 6 meses en el proceso. Y como ustedes sabrán que eso que Israel y procesos como que no va muy bien, pues yo dije, este es un problema matemático, este es un problema de una predicción de la probabilidad de falla en esos dispositivos, y sabiendo la probabilidad podemos mandar un dispositivo 6 meses antes.
Yo hice el modelo econométrico porque me gustó mucho la matemática y hice un modelo estadístico. Entonces lo que hice fue un software basado en Fortran que se llamaba Formula Translation. Sin decirle a nadie, porque a veces hacía acciones sin decirle a nadie, empecé a colectar data de Norteamérica, de Suramérica, de Europa, de Asia, del Medio Oriente y de Oceanía. Y creé lo que se llama Time Series Data, una serie de tiempos. Y hice un código de 4 líneas, una executable code, que entraba al ruteador, al dispositivo, y bajaba el tráfico, y el tráfico lo ponía en una base de datos. Y ese tráfico yo lo analizaba de una manera de estadística para ver qué era normal y qué era abnormal, para determinar cuál era la expectativa de vida de este dispositivo. Entonces, lo que pasó ahí es de que yo podía predecir, bueno, de acuerdo a este tráfico, la probabilidad o la expectativa de vida de este dispositivo son 3 años, 4 años, 1 año. Y empecé a hacer ese modelo de probability and statistic forecasting en un confidence interval de 95%. Si la probabilidad caía de 95%, pues ese dispositivo iba a fallar en 6 meses. Si no caía, la probabilidad de que fallara en los otros 6 meses se iba a incrementar, porque es una probabilidad exponencial. Si alguien que maneja tomado, pues no choca el primer fin de semana, pues la libró, pero el segundo fin de semana la probabilidad va incrementando porque hay más trials. Entonces, yo pues muy contento, presento ya que tenía todo verificado, hipótesis, return on investment, presento ese modelo matemático a mis jefes, pero no les gustó. Dijeron que no tenía valor porque era el .com y lo que sobraba era dinero. Y lo que yo decía era que podíamos ahorrar dinero si hacíamos los dispositivos por adelantado para no pagar las regalías a la infraestructura de los otros países o de los otros bancos o instituciones. En fin, dijeron que no tenía valor. Y bueno, yo pues no sentí ni bueno ni malo. Pero 6 meses después, aquí entró otro personaje en mi vida que se llama Gary Whitty. Gary Whitty era el Deputy Chief Operation Officer de esta empresa. Un puesto muy, muy grande porque pues yo era pues recién egresado. En fin, en un viaje que él hizo a Denver, preguntó que quién había hecho ese software y por ahí le dijeron, pues Israel. Yo estaba por ahí por el piso 3 y vino Gary Whitty, él era de Utah originalmente, mormón, blanco, una persona que también tenía experiencia en aspecto militar y bueno, en ese tiempo ya tenía sus más o menos 60 años, una persona muy elocuente. Llegó, preguntó, le dijeron Israel y me vio. Yo estaba seguro que me iban a correr, que pues ya me habían agarrado también, ¿no? Llegó con un folder así de papeles. Entonces me dice, ¿tú eres Israel? Le digo, sí. Me dice, vente, acompáñame, vamos a tener una junta. Y me lleva a un meeting room. Y me dice, oye, ¿tú hiciste este software? Y le dije, sí. Y me dice, oye, está muy bien pensado, está bien matemáticamente y todo eso, pero no tiene valor porque no nos interesa ahorrar. Tú dices que en este modelo te puedes ahorrar $3,000 y es el regreso de inversión, pero realmente ahorita en el .com no nos importa, eso es irrelevante. Pero hay otra cualidad en ese software que hiciste que tiene mucho valor. ¿Puedes decirme cuál es eso? Y yo pues dije, no, ni idea. Y es más, hasta me dijo, a ver, si eres tan inteligente, dime en qué otro valor tiene este software. Y yo le pensé y no le pude contestar, le dije que no. Le dije, es que yo lo diseñé para esto, yo lo inventé para esto. Y me dice, pues no, te voy a decir una noticia. Que de hecho por eso era el papel blanco, todos los papeles que tuve que firmar de Non-Disclosure Agreements, Deed of Intellectual Property, todos esos papeles que pues, ni los leí, nomás los firmé. Pero me dijo, te voy a decir, yo se lo enseñé y se lo mostré a una agencia de investigación, no puedo decir el nombre, pero ahí se la imaginan. Y cuando lo vieron les gustó. El valor de este software no está precisamente en lo que tú dices del regreso de inversión. Resulta que en ese tiempo, estamos ya hablando de 1994,
había un enforcement law con las enforcement agencies, de que si había lavado de dinero, era responsabilidad, mutual responsibility de las empresas y de las agencias. Entonces, dice, como tenemos unos convenios vinculados con ellos, pues yo les presenté este software porque tú capturas el tráfico. Y cuando capturas el tráfico, pues el tráfico eran transacciones de dinero, ¿no? Era el tráfico. Y efectivamente, en unos lugares, como teníamos visibilidad a todo el mundo y en las estadísticas que agarré, pues algunos ruteadores no reportaban ninguna actividad por mucho tiempo y de repente reportaban mucha actividad cuando era un lugar donde GPS, location, donde no pasaba nada. Entonces, eso era de interés. Entonces, el capturar el tráfico y ver por qué estos dispositivos tienen hyperactivity cuando no hay otra pattern es de interés para estas agencias. Entonces, les gustó, te quieren conocer, pero quieren que firmes todos estos documentos. Y yo dije, ok, no, pues sí, lo firmo, no problem. Pero no me corrieron, ¿no? Eso era lo bueno. Entonces, lo firmé, me reuní, les dije cómo trabajaba, lo vieron, lo analizaron. Y bueno, me dijeron que en cualquier momento de mi vida que necesitara, ellos me iban a dar una carta de recomendación, pero que de esto nunca dijera su nombre y nunca diera detalles de cómo trabaja. Pero eso fue en 1994, ya hace mucho. Entonces voy a la universidad con Joe Simons y le digo, Joe, fíjate que hice esto. Y Joe me dijo, no, Israel, la regaste. No hubieras firmado nada, hubieras pedido asesoría jurídica y posiblemente hubieras renunciado y se los hubieses vendido a la agencia y a todos estos bancos y a todas estas instituciones y pues ya fuera rico. Y yo dije, bueno, pues es que no pensé, pero no se me ocurrió. Pero gracias a eso me dio la oportunidad de, bueno, ya decidí estudiar cryptography y ya fue cuando hice mis cursos avanzados en Post Applied Mathematics, ya con Stanford University, bueno, ya eso me abrió las puertas con el MIT y con otras instituciones. Y bueno, este es del financiero porque actualmente estoy nominado para el Premio Nacional de Ciencias. La realidad es que no sé si lo voy a ganar, a lo mejor no, porque en México hay mucho talento y todos los que están nominados es gente excepcional. Entonces, quizás no lo gane, pero si lo gano, les voy a decir. Y bueno, ya después de que creé ese software, es como que se hace el gusanito, ¿no? Como que ya hace una cosa y luego ya hace otra. Después de estar en Estados Unidos, me fui a trabajar a Rusia. Trabajé 2 años en Rusia con IBM, pero también en proyectos del Departamento de Estado, en aspectos de infraestructura crítica. Y bueno, todo eso fue porque por haber creado el primer software y haber hecho buena relación con ellos, pues ya me empezaron a ayudar y yo les dije que quería ir a Europa y dijeron, pues vete a Rusia. Y me fui a Rusia, viví 2 años, aprendí el ruso y bueno, y ahí hice un buen papel y después de ahí me fui a vivir a Nueva Zelanda. Por eso el artículo decía de Chiconautla, Nueva Zelanda. Y bueno, actualmente el último software que creé fue en el 2012, que es un software inteligente que ahorita lo pueden utilizar para detectar personas en desastre y bueno, por eso estoy nominado al Premio Nacional de Ciencias, no por el primero. Y bueno, es de que pues un dreamer, de ilegal aspirante de las ciencias, pues que realmente todo es posible en la vida, ¿no? Podemos llegar desde este punto a este punto, así como fue la ecuación matemática, pero para llegar de aquí a aquí hay que pasar, hay que esforzarse, hay que fracasar y hay que levantarse. Y bueno, eso es la resiliencia. Y bueno, jóvenes, pues así llegamos al final de esta. Este es un artículo que salió en Chicago, en la versión de español.
porque ahorita estoy colaborando con México, con el Instituto Politécnico Nacional, ayudándole a los jóvenes emprendedores, a los jóvenes científicos, y a decir que aquí en México tenemos un gran talento, que eso nosotros lo sabemos. En México hay mucho talento, tenemos un gran capital humano, tenemos mucha pasión para lo que hacemos y tenemos mucha determinación. Lo que yo he visto es en lo que nos ha fallado es en el enfoque de esa energía. Entonces, en también saber canalizar los retos de una manera elocuente, que cuando fracasemos, que no dejemos las cosas así, que nos paremos y que sigamos adelante. Y bueno, pues eso, este es un artículo que salió en Australia, en Nueva Zelanda, donde yo esto lo digo porque lo creo. It is important to observe and unfold existing problems and fantasize with what will be the possible solutions. Never be afraid of the problem, embrace the problem, and you will find the solution. Once you accomplish that, you have created a new marketplace. Lo que digo aquí es que es importante observar, es importante crear empatía con un problema o con la gente. Y una vez que ya uno que observó y creó esa empatía, es necesario abrir todas esos problemas existentes y hacer una fantasía de cuáles podrían ser el set o el conjunto de soluciones, porque todos los problemas tienen muchas soluciones o no tienen soluciones, o algunos tienen una solución única. Pero nunca tener miedo de enfrentar un reto o de enfrentar un problema. Al contrario, enfrentarlo, abrazarlo, adquirirlo, y una vez que ya encontramos la solución de ese problema, lo que hemos alcanzado es abrir un nuevo mercado. Y ese es donde entra la parte de la innovación, en efectivamente ver el problema, enfrentar ese problema, enfrentar ese reto, crear una solución, y ahí es cuando ya se creó un nuevo mercado. Y esto pasa en cualquier área. No existe, matemáticamente hablando, un mercado que no esté saturado. Eso es imposible, porque es el universo. Siempre va a haber una oportunidad. Por negro que se vea todo, siempre va a haber una oportunidad. Las personas más exitosas en las crisis económicas han sido más exitosas durante las crisis y han recabado más prosperidad. Esto es que los retos son las oportunidades y nuestros sueños son la esperanza. Y creo que ahora sí ya hay. Les dejo con esto porque esto es muy importante. En esta fotografía que ustedes están viendo hay dos personas. Es una fotografía ya famosa. Algunas personas van a ver la persona joven y algunas personas van a ver la persona anciana. Esto depende de cuáles son el enfoque y los lentes en los que nosotros estamos usando. Por ejemplo, si nuestro foco de atención está en esta parte vamos a ver la persona joven, en esta parte. Pero si nuestro focus está en esta parte, vamos a ver que esta es la nariz y de que esta es una persona anciana. Y este es un ejercicio cognitivo de cómo nosotros, cuando tenemos un reto, lo enfrentamos. Por ejemplo, aquí 8 personas de cada 10 van a ver un no error, van a ver que aquí no hay ningún error. Solamente 2 personas van a ver un error. Si aquí ustedes, la mayoría de nosotros lo leemos, lo que vamos a leer va a ser Paris on the Springs, Once in a Lifetime, Bird on the Hand. La realidad es que aquí hay un error. El error es de que D y D, A y A, D y D. Pero esto solamente 2 personas lo van a identificar. Y este es uno de los problemas cuando nosotros tenemos esos retos, que vemos lo que queremos ver y escuchamos lo que queremos escuchar. Y a veces eso impide nuestra parte cognitiva. Este es un ejercicio bastante elocuente en esa parte. Y bueno, este es el final. Muchísimas gracias por su tiempo. Les agradezco.